Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Quiero llamar su atención a dos cosas. La primera, un profundo sentido de observación. Y cuando desarrollamos el sentido de la observación, vamos a encontrar oportunidades. Y lo segundo que quiero remarcar esta noche es la necesidad de tomar decisiones. ¿Sabe que todos los días tomamos decisiones? ¿Sabía eso? Desde que nos levantamos hasta que nos despertamos, tomamos decisiones. Yo no las conté, pero escuché el otro día que alguien mencionó que cada persona durante el día toma alrededor de 2000 decisiones. ¿Mencioné eso alguna vez aquí? Abre los ojos y la primera decisión que tiene que tomar es si me levanto o no me levanto. La segunda decisión es qué me pongo. La tercera decisión es elegir qué me voy a poner. Es decir, si empezamos a sumar, nos damos cuenta que al final del día hemos tomado un sinnúmero de decisiones. Siempre tenemos que tomar decisiones. Depende lo que decidamos, serán los resultados. De eso no cabe duda. Así que lo primero que quiero subrayar es la necesidad de la observación. Capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. La Biblia dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban o discutían con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron a Pablo, lo llevaron al Areópago, que sería un lugar público donde se juntaban la gente para charlar y para filosofar, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que sería como un anfiteatro, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba la inscripción que decía al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitase sobre toda la faz de la tierra. Y les había prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y en el versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Dije que quería hablar de la necesidad de agudizar la observación. No vivimos en una burbuja, somos parte de una sociedad, trabajamos, estudiamos, nos relacionamos con personas, con gente, y tenemos que agudizar la observación para poder detectar cuál es la situación en la que se encuentra la otra persona. Y cuando podemos detectar cuál es la situación en la que se encuentra la otra persona, es allí cuando podemos ver cuál es su falencia o su condición o su necesidad. Y cuando encontramos la condición, falencia o necesidad, es en ese momento cuando podemos empezar a transmitir el Evangelio de Jesucristo. Mire, conozco algunos creyentes que son choferes de taxi. Y dice que el taxi se transforma en un consultorio de psicología. Porque a veces los pasajeros suben y comienzan a conversar con el conductor y comienzan a sacar de adentro todas sus preocupaciones. Y si el conductor, que es cristiano, tiene un sentido de observación, antes de que ese pasajero se baja del auto, tiene que haberle transmitido una palabra de esperanza o de fe. Suele suceder lo mismo con las peluqueras, que a veces pasan de largo a los clientes y lo único que pueden comentar después del trabajo que le hicieron en la cabeza es ese pobre mujer, qué drama que tiene. No es pobre mujer qué drama que tiene, si usted y yo tenemos podemos agudizar nuestro sentido de observación, le vamos a transmitir a esa pobre mujer una palabra de esperanza. Sucede en todos los ámbitos, en el trabajo, en la escuela, en todos lados, en la calle, en el taxi, en la peluquería, en la carnicería, en todos lados. Siempre hay gente con la que nos cruzamos. Y siempre hay gente que está en necesidad. Y nosotros tenemos que profundizar el sentido de la observación para captar cuál es la condición, la falencia o la circunstancia en la que se encuentra esa persona. Y cuando lo logramos captar, ¿sabe lo que va a pasar? En su corazón va a comenzar, en su interior va a comenzar una revolución que va a buscar la endija donde puede hacer pie para transmitirle el mensaje del Evangelio. Mire, me encanta mi esposa. Porque en ocasiones se encuentra un lugar para hacer algún tratamiento en el cabello y demás, y va una vez y empieza a observar, empieza a escuchar y empieza a ver, y va otra vez y ya la peluquera en este caso tiene confianza y comienza a preguntar quién es usted, de dónde viene, qué hace, cómo está, su familia, y comienza a conversar de cosas comunes.
hasta que llega el momento y le dice, tengo algo para decirte. Jesús es el camino. Es una persona que queda con el mensaje del Evangelio en sus manos. Pero ocupó tiempo en observar y en captar cuál era la condición y transmitirle una palabra de esperanza, y luego la decisión quedará con la persona que la recibe. Pero nosotros como cristianos tenemos que desarrollar la capacidad de observar cuál es la condición, la falencia, la situación en la que se encuentra la persona que está con nosotros, para que encontremos la endija, para que le podamos transmitir. Primera consideración entonces, desarrollar una capacidad de observar para poder encontrar la manera de transmitirle a Jesús. Cuando encontramos la manera de transmitir a Jesús, vamos a encontrar también, lo segundo, el momento oportuno. El momento oportuno. Porque no siempre está en condiciones de oír la persona una salida. Porque muchas veces la gente lo único que quiere es desahogarse, que alguien le escuche, nada más. Y si cuando se desahoga, esperando que alguien le escuche, enseguida nosotros tomamos las palabras y le damos, ¿sabe lo que va a decir la otra persona? ¡Qué pesado! ¿Se dan cuenta de lo que digo? Entonces, encontrar la forma, a través de la observación, cuál es la circunstancia, la falencia, la condición en la que se encuentra. Segundo, ver dentro de nosotros mismos cuándo es el momento oportuno para transmitirle el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando nosotros encontramos estos dos elementos, vamos a encontrar un tercer elemento, algo que sea en común a los dos. Algo que sea común a los dos. Porque de la única manera que podemos tener una conversación es cuando hay algo que nos interesa a los dos. Yo estaba hoy al mediodía con una familia y al frente mío estaba sentado un señor y le digo, es usted el que toca el acordeón al revés, ¿no? Sí, es cierto, toca lo que sería la mano derecha, en la parte del piano, en el acordeón, la toca con la izquierda, así que tiene el acordeón al revés. Tiene el acordeón al revés y toca, pero genial. A mí se me parece que me sería imposible ponerme el acordeón al revés y tocar con la izquierda como que fuera la derecha y con la derecha como que fuera con la izquierda. Cuestión de práctica tal vez. Pero yo no he visto muchos acordeonistas, músicos, que toquen con el instrumento al revés. He visto guitarras al revés, tocando con la izquierda en vez de la derecha. ¿Cómo es? Sí, en vez de la derecha con la izquierda, ¿no? ¿Han visto al revés? Eso es, quizás es más común, pero no los acordeonistas. Ese fue el punto de contacto para que pudiera decirle, porque también se acordó que toco el acordeón. Y ahí empezamos a hablar de la música y terminamos hablando de que tenemos un mensaje de esperanza para transmitir, que Jesús es la vida. Entonces, primero observar, segundo, encontrar el momento y tercero, un punto de contacto en común para entablar el diálogo y para entrar en conversación y para transmitir el mensaje. Pablo hizo estas tres cosas. Primero, observó, caminó por la ciudad y vio. Segundo, se encontró con la gente charlando en las plazas y en todo lugar. Tercero, como se metió en la conversación filosófica, porque estos griegos, muy filósofos, muy ávidos de compartir conceptos y conocimientos, escucharon a Pablo y le dicen, mira, sos interesante lo que estás diciendo, vamos a un lugar público, invitamos a la gente y vos les hablás. Y Pablo, habiendo observado y teniendo el momento oportuno,
comenzó tratando el tema con algo conocido en común. Veo que son muy religiosos, les dijo. Observó, encontró el momento, algo en común. Veo que son muy religiosos. Son tan religiosos que por si acaso hay algún Dios por ahí que no se conoce, le hicieron un altar y había mucha gente devota del Dios que no conozco. Y usando esa inscripción, comenzó a hablarles de Jesús. Y estaba todo bárbaro. Porque la gente tenía ganas de oír algo nuevo. La gente tiene ganas de oír algo diferente. Porque está cansado de pálidas. Yo les dije a ustedes hace un par de semanas atrás que casi que trato de no ver tanto informativo de lo que pasa, porque si uno estruja el televisor le chorrea sangre. Y entonces uno se queda mal, se queda como con una impotencia de no poder resolver nada, de no poder meterse en el asunto, y queda uno con una pesadez en la mente, en el alma, en el espíritu, que no lo puede resolver, y lo único que puede decir: ay, Dios mío, ten piedad y ten compasión, porque no se puede hacer otra cosa. Cuando nosotros encontramos este punto y podemos encontrar a la gente que está tan desorientada, tan desanimada, tan golpeada, tan desilusionada, cuando encontramos a la gente que lo único que ve, y cierto es, son pálidas y pareciera que no habría más esperanza para nada y que siempre vamos de mal en peor, que aparezca alguien y que le diga: amigo, todavía hay una salida, parece como un imposible. Pero eso que parece un imposible es posible. ¿Sabe por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Cuando la gente se topa con un imposible, cuando usted puede detectar por la observación que hay una situación, cuando puede percibir en su interior que es el momento, cuando tiene algo en común, es allí cuando tiene que comenzar la conversación para hacerle ver que lo imposible es posible. Y hermanos, ustedes son testigos, y yo soy testigo de que muchas veces nos hemos encontrado con situaciones imposibles, pero Dios las ha hecho posible. Y pareciera que no puede ser, pero en el siglo XXI, en el año 2014, cuando la economía está toda pata para arriba y lo único que la gente tiene aquí es en inflación del 30-35% en el año, y que no se puede sacar crédito porque los intereses pasan el 50%, y la gente está preocupada porque no tiene casa y no sabe cómo hacer para hacerle frente al alquiler, cuando todo eso está en medio del escenario, que aparezca alguien y que te diga: tranquilo, hay una salida. ¿Usted qué cree? ¿Que la gente le va a escuchar o no? Yo digo que sí, porque la gente está esperando una salida. Está esperando una palabra que lo oriente para encontrar el camino. Está esperando. Cuando ustedes y yo descubrimos que no sirve vivir en ansiedad, que tenemos que vivir un día a la vez, que tenemos que confiar en el Señor, que Él va a ayudarnos a hacerle frente a cada situación. Cuando descubrimos eso, hasta dormimos más tranquilos. Ya hablamos de eso, ¿no? De la ansiedad hace un par de semanas atrás. Y ahora a eso agréguele esto. La gente está sin saber qué hacer, desorientada, sin rumbo, sin presente y mucho menos sin futuro. Pero cuando ustedes y yo desarrollamos la capacidad de observar y encontramos el momento,
y encontramos el punto de contacto, algo en común, por donde comenzar el diálogo, usted y yo nos vamos a asombrar de cómo la gente está dispuesta a oír algo que les cambie la vida. Y Pablo aprovechó esto y les planteó el desafío. Y Pablo les dice, amigo, ¿sabe qué? Este Dios que ustedes no conocen es el que hizo los cielos y la tierra y le presentó a un Dios vivo y de esperanza. Y en pocas palabras le transmitió la médula del mensaje, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y esto, hermano, es la médula de nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje que nos dejó Cristo para que lo transmitamos. En Él nos movemos, en Él somos y en Él vivimos. Vivimos en Él nos movemos y en Él somos. Porque si no tenemos a Cristo, no tenemos esperanza, no tenemos lugar de movimiento, nos sentimos que no somos nada ni nadie. Y nuestra vida no tiene sentido. Por más grave que sea una situación, siempre tiene sentido la vida. Los que venimos los miércoles a orar, ¿se acuerdan que estamos orando por el pastor Francisco? Es un pastor que tiene un problema muy serio de salud. Se está haciendo quimioterapia. Con eso ya entendieron qué tipo de problema de salud tiene. Sin embargo, él, conmigo ayer, fuimos hasta Ucacha. Y estuvimos en la reunión con el cuerpo pastoral de la zona y con los líderes de la zona. ¿Qué es lo que lo moviliza? Que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. No es que sea porfiado ni que desafíe a nadie, no, hay una convicción y mientras que se puede estar parado y mientras que se pueda movilizar, Él va a estar haciendo su tarea. Y muchos le han aconsejado y le han dicho, quédate quieto, pará. No te agites, no te preocupes. Íbamos en el auto, yo iba manejando. Y de repente cuando llegamos al lugar me dice, Samuel, ¿vos sabés que no te veo? ¿Cómo que no me ve? No, dice, no veo ni la ruta. ¿Cómo que no veía? No, dice, veía todo borroso. Pero me conversaba. Claro, yo iba recontra concentrado porque íbamos tarde y iba fuerte. Es la primera vez que voy a confesar que íbamos fuerte. Ni tampoco a la locura, íbamos a 130, 140. Hay algunos que 130 y 140 están paseando. Para mí es fuerte 140. Dicen, mira Samuel, veía todo borroso, y no sé si era por la sombra de los árboles, había un buen trayecto de eucaliptos y el sol entre medio de los árboles hacía sombra en la ruta y entonces se veía así el camino. Dice, yo no sé si era el sol entre los árboles que hacía sombra sobre la ruta, pero no te veía, tenía que hacer un esfuerzo. Pero ahí estaba, orando con sus consiervos, orando en la reunión. ¿Por qué? Porque en Él somos, en Él nos movemos y por Él vivimos. Entonces, sentido de observación hay que desarrollarlo para percibir el momento justo para hablar, para encontrar un tema en común, para entablar la conversación. Y no es porque seamos fanáticos, es porque en Él vivimos. Y en Él nos movemos y en Él somos.
¿Vio qué distinto que es? ¿Vio qué distinto que es? No es fanatismo, es convicción de que lo que tenemos vale. Lo que tenemos sirve. Lo que tenemos es importante. Lo que tenemos es único. Y no cuesta nada. Y no cuesta nada. ¿Sabe por qué la gente a veces se mete en cosas extrañas? No es solamente por un problema económico. Porque cuando hablamos con esa gente que se mete en caminos escabrosos, descubrimos que están allí porque adentro tienen un gran vacío y creen que lo pueden llenar con cualquier cosa que se le ofrece. ¿Me entienden lo que digo cuando hablo de eso? Los jóvenes se desenfrenan en sus noches de viernes y de sábado. Y después el domingo no se acuerdan lo que han hecho. O entre semana también. Algunos mayores o adultos también pierden el control. Pero no es que pierden el control porque no tienen. O porque no pueden otra cosa, es porque adentro están vacíos y quieren llenar con algo que les satisfaga. ¿Nunca le pasó que a media tarde tiene ganas de algo y no sabe de qué? Entonces come una tostada, no es la tostada. Come pan con manteca, tampoco es pan con manteca. Compra una factura, tampoco es la factura. Compra criollito de hojaldre, tampoco es criollito de hojaldre. No encuentro, no sé, quiero algo y no sé qué. ¿No le pasó nunca eso? Menos mal. Debo ser el único que por ahí me pasa eso. Y cuando le pasa eso, va a la heladera, la abre, la mira de arriba abajo, ya sabe lo que hay, pero mira de vuelta, cierra la heladera, se va, da una vuelta, viene de vuelta, abre la heladera y mira de vuelta qué es lo que hay. Ya casi que la heladera le dice, dale, sácame algo. Entonces saca ahí un frasco de mermelada y ni siquiera con pan, así nomás con la cucharita, tipo Samuel, ¿vio? Y lo vuelve a tapar y lo mete adentro así, pero no era eso. La gente está ansiosa, la gente está desesperada porque no sabe lo que le pasa. Pero ustedes y yo sí sabemos que puede salir de esa condición, de esa circunstancia, porque sabemos lo que le falta algo que le satisfaga en su interior, y es Cristo. Es Cristo. Entonces cuando nosotros descubrimos, después de haber observado el momento, el punto en común, empezamos a hablarle a esta gente que anda como ciego. Mira el versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Hermanos, cuando usted puede encontrar ese punto de equilibrio, vivir en Él, ser en Él y moverse en Él, no va a tener problema de ansiedad, no va a tener problema de angustia, no va a tener problema de miedo, porque siempre estará pendiente. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Dónde quieres que vaya? Señor, ¿qué tengo que decir? Hay gente que está desorientada y está deprimida, está angustiada. ¿Por qué? Porque le falta algo y no sabe qué es. Ahora voy a decir algo más, que esto puede ser un poquito más fuerte. ¿Y por qué a veces a los cristianos les pasa lo mismo? Porque veo que a veces encontramos personas creyentes como que le falta algo, no sabe qué. Y tiene a Cristo, y tiene fe, y tiene esperanza, y conoce del Señor,
y conoce el Evangelio y tiene sus pecados perdonados, me falta algo y no sé qué. Yo no puedo decirle qué le falta. Sí puedo decirle busque qué hacer. Busque qué hacer. Porque cuando está haciendo algo, no tiene ese problema de que me falta algo y no sé qué. Que cuando está haciendo algo no le va a faltar nada. Lo que le puede faltar es tiempo para seguir haciendo. A veces nos asombramos cómo la gente en el campo dice, ¡oh! La abuela cumplió 104 años. ¡Y qué lúcida que está! ¿Cómo hizo, abuela? ¿O abuelo? Y uno dice, y encima vivía allá metido en el monte, en el campo. Bueno, a la mañana se levanta, prende el fuego, las leñas, la pava, tiznada, negra, poco de agua, unos mates. Y empieza a tirarle maíz a los pollos. Va a la quinta con la asada, saca 2 rabanitos, un tomate, una lechuga. Viene al mediodía, almuerza, se toma una siestita, se levanta, vuelve a tomar mate. Gente de campo, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Hay gente de campo acá que más o menos es así la vida. Pregúntele si está ansiosa por la luz. Se acabó la luz del sol, vamos a dormir como las gallinas. Amanece a la mañana con el canto del gallo, 4, 5, 6 de la mañana se levanta, en invierno se abriga. No tiene reloj, no tiene radio, no le llega el diario. Por ahí a lo mejor tiene una radio a pila y que no se le acabe la pila después que vino del pueblo, si no tiene que esperar la próxima quincena para ir al pueblo a comprar pila. ¿Cuál es la diferencia? Que vive en el día sin ansiedad, esperando cada mañana el amanecer. En cambio, en la ciudad vivimos apurados, no terminamos el día que ya estamos pensando en lo que vamos a hacer el miércoles que viene. Todavía no terminó domingo, ya estamos pensando que vamos a hacer el miércoles. Sí, porque el miércoles, porque... Espera, todavía no terminó domingo, sí, pero el miércoles, vos sabés... Pasó por alto lunes y martes, ya está pensando en el miércoles. El lunes y martes ni cuenta, pasó al miércoles, de domingo a miércoles. Eso no pasa acá, menos mal, eso es una idea mía nomás. Pero cuando ustedes y yo podemos darnos cuenta que por Él vivimos y nos movemos en Él y somos en Él, como algunos poetas de ustedes también han dicho, linaje suyo somos. Hermanos, somos la preocupación de Dios, somos la creación de Dios. Por eso es que Jesús vino para morir en la cruz. Por eso es que Jesús vino para traer un mensaje de esperanza. Por eso es que Jesús vino para predicar y para sanar enfermos, para dejar un testimonio, para dejarnos un legado, para dejarnos una confianza, para dejarnos una palabra que nos dé respuesta y autoridad. El hermano Armando, 2 o 3 semanas atrás, tenía problema en su vista. Preocupada, la hermana Yolanda me llamó, pastor, tenemos que ir al doctor, pero el doctor dice esto y lo otro y lo demás allá. Vamos a orar, y oramos por teléfono una vez, y oramos otra vez, y oramos en la iglesia. Recién le pregunté, ¿y cómo andan los ojitos? Bárbaro, pastor, ¿es así o no? Anda bárbaro los ojitos, ahí está. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, caminamos en Él. Vivimos en Él y somos en Él. Claro que por ahí vamos a encontrar la otra realidad que leí en el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decimos, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
Y el versículo 34 dice, mas de todos modos, algunos oyeron y aceptaron a Jesús. Vamos a encontrar los dos. Algunos que digan, no, a mí no me venga con eso. Y otros que van a decir, quiero saber más. Y ese es la segunda consideración, tiempo de decisión. Algunos dijeron, no me convence. No. Pero otros dijeron, sí, me convence. Por eso, en el Evangelio de Marcos y de Mateo, nosotros encontramos la parábola, la enseñanza del sembrador. Una parte de la semilla cayó junto al camino. Otra parte de la semilla cayó entre piedras. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Y otra parte de la semilla cayó en tierra buena. Cada una tiene su aplicación. Y hasta el día de hoy funciona igual. ¿Usted cree que cuando un chacarero siembra va a cosechar el 100% de la siembra? No. Cuando un chacarero siembra, está esperanzado que por lo menos pueda recoger un 70, un 60, un 70% de la siembra. ¿O me equivoco? ¿Es así o no? Más o menos. Pero de todo modo él ara todo el campo. No es que dice voy a arar este pedacito porque lo otro no me va a dar nada. Él ara todo el campo. Y tira semilla en todo el campo. Y él dice, si por lo menos me da el 70, 75%, en el mejor de los casos el 80%, ¡ay! Estoy hecho. Una parte de la semilla cayó junto al camino, una parte de la semilla cayó entre las piedras, otra parte entre las espinas, pero otra parte cayó buena. Nosotros hacemos igual. Sembramos el Evangelio. Algunas semillas del Evangelio caerán junto al camino, no le van a dar importancia. Otros van a entusiasmarse un poquito, pero como no tiene raíz porque está entre las piedras y hay muchas cosas allí, no le deja profundizarse y no echa raíces y la semilla se pierde. Otras entre los espinos ahogan, no le dejan entrar el aire y entonces y se muere la semilla, pero el que cae en buena tierra da fruto. Y tenemos que, como el sembrador, compartir. A veces me preguntan, pastor, ¿qué puedo hacer para el Señor? Hable del Señor a la gente. ¿Y cómo le digo? Como le estoy diciendo. Observe cuál es la condición, cuál es la circunstancia, cuál es la falencia. Busque un momento, una hora en que usted le pueda entrar con el mensaje de esperanza. Comience el diálogo con algo en común. Desarrolle la capacidad de observar la condición de la persona. Y luego preséntele el Evangelio. A alguno le va a escuchar. A alguno le va a escuchar. A alguno le va a oír y le va a aceptar. Y por ese alguno, bien vale la pena el esfuerzo. Observación y determinación o decisión. La observación nos toca a nosotros. La decisión le toca al oyente. Y para que sepamos, algunos van a aceptar y otros van a rechazar. Pero la semilla tiene que ser sembrada. El Evangelio tiene que ser compartido, transmitido. Y a veces no hace falta hablar mucho. Simplemente, si tenemos claro que en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos, nuestra vida debe ser una carta, un escrito, debe ser una vidriera en la que mucha gente pueda decir, me gusta. ¿Se entendió? ¿Vio qué fácil?
Me encantan algunos futbolistas, especialmente los creyentes, futbolistas creyentes, que los hay. Yo he visto algunos que hacen esta seña después que hacen un gol. Si yo interpreto bien, le están dando gracias a Dios que pudieron hacer el gol. Lamento por el contrario, pero yo le doy gracias a Dios. Mi equipo va adelante. Y cuando podemos testificar del amor de Dios, las cosas cambian. La gente está dispuesta y ansiosa por encontrar una salida. ¿Qué nos queda a nosotros entonces en esta noche? Desarrollar el sentido de la observación. Oír en nuestro interior cuál es el momento oportuno para hablar. Y cuando hablemos, comencemos con algo que sea común a los dos, para entablar el diálogo. Transmitimos el mensaje y le podemos decir a la gente, ¿sabes qué? En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Ahora la decisión es tuya. Y cuando podemos confrontar a la persona con la necesidad de una decisión, ya la responsabilidad queda en las manos de ellos. Llevarlos a ese punto para que puedan decidir por Jesús. Así que, hermanos, les dejo esta palabra y deseo de corazón que nos ayude en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Simplemente recibir bendiciones para mí o recibir bendiciones para compartir? Y cuando tenemos esa idea, nos transformamos en una corriente de agua. Viene, pasa y continúa. Viene del cielo, yo recibo y comparto. Cuando eso es así, muchos son bendecidos. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia con gratitud en nuestro corazón, porque sabemos que tú estás entre nosotros. Así como Pablo tuvo esa capacidad de observar y de percibir en su interior el momento y de ver cuál era la necesidad, la falencia, la condición, y encontrando un punto de contacto en común, comenzó a hablar de ti. Y nuestra oración es que estos conceptos o estas condiciones se den en cada uno de nosotros, para que podamos ser luz y sal en esta tierra, que ese es el objetivo tuyo para con nosotros, desde el momento que nos diste perdón y salvación, para que la gente desorientada y la gente que no tiene sentido para vivir, encuentre motivación para vivir y encuentre la orientación de la existencia y pueda por sobre todo salvar su alma y su espíritu de la condenación segura en el infierno, para que puedan salvarse y tener la esperanza de morar en las regiones celestes contigo. Ayúdanos, Señor, en esta tarea de observar, de percibir el momento y de encontrar un tema en común para que se pueda comenzar el diálogo y que llevemos la conversación de tal forma que el oyente pueda darse cuenta de que tiene que decidir, porque en Él vivimos y en Él somos y en Él nos movemos. En ti, Señor, somos. En ti, Señor, nos movemos y en ti, Señor, vivimos. Que la gente pueda ver que a pesar de toda realidad que nos rodea, mientras tengamos fe y esperanza en ti, vamos a ir superando día por día todo lo que está en nuestro caminar. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser buenos sembradores, compartiendo tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, bendice sus hogares, bendice sus trabajos, bendice sus quehaceres, y que de ahora en más, Señor, podamos prestar atención
a cada oportunidad que se nos presenta para que podamos compartir lo que tú nos has dado. Quédate en medio nuestro y sigue bendiciéndonos como hasta ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por quien te damos gracias. Y mientras que estamos con nuestros ojos inclinados, cabeza inclinada, nuestros ojos cerrados, déjeme preguntar si entre nosotros hay personas que necesitan vivir en Cristo, moverse en Cristo y ser en Cristo. Si entre nosotros hay quien se da cuenta que ya no puede continuar como está, este es el momento para mirar a Jesús. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás vacío? ¿Tenés ganas de algo y no sabes qué? No vayas a la heladera para mirar qué hay, cerrarla y después volver y agarrar cualquier cosa. Mira a Cristo. Amigo, amiga, hermana, ¿qué cosa es esa? Que te sientes vacío, hueco y no tiene sentido. Y trabajas y vives porque vives. Y estás porque estás sin futuro, sin un proyecto, sin un mañana. Y estás esta noche aquí es porque Dios te ha traído para que escuches que en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. No hay otra alternativa. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si estás decidido a decidir por Jesús, allí donde estás, pon la mano sobre tu pecho y dile al Señor: Señor, he oído de ti tantas veces, pero de verdad, y la realidad es que me encuentro vacío. Tengo ganas de algo y no sé qué es. Y ahora me estoy dando cuenta que lo que necesito es a ti. Perdona mis pecados. Quita mis temores, mis angustias. Sobre todo, quita el vacío dentro de mí. Y dame, Señor, tu paz y tu bendición. Y satúrame de tu presencia. Que yo pueda caminar mirándote a ti, porque yo vivo en ti, porque yo soy en ti, porque yo me muevo en ti. Quiero ser uno de aquellos a los cuales Pablo le predicó y unos pocos decidieron aceptar a Cristo. Quiero ser de aquellos que te oyen y te reciben. Porque necesito cambiar mi vida. Necesito que haya una transformación. Señor, te recibo a ti en esta noche como mi Salvador y perdonador y el restaurador de mi alma, de mi espíritu, y mis pensamientos comienzan a ordenarse y la vida comienza a tener sentido en ti. Te recibo, Señor. Gracias por tu grande amor hacia mí. Amén. Si usted, amigo, hizo esta oración, reciba la bendición de Dios. El Espíritu Santo está en nuestro medio para traerle sanidad al alma, al espíritu, para traerle salvación y perdón. Gloria a Dios. Viva una nueva vida con Cristo y acepte los desafíos. No va a ser fácil, pero sí va a ser posible. Amén.